Encamíname en tu verdad, enséñame, tú eres mi Elohim y Salvador. En ti pongo mi esperanza todo el día. Salmo 25:5. ¿Quieres aprender más de la palabra de Yahweh? Pues te doy la bienvenida a un lugar para la verdad. Reflexiones en donde podrás aprender con toda tu familia, desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones Zoar. Que su presencia llene este lugar, llene nuestra vida, llene nuestros corazones para poder adorarle y poder exaltarle como el Rey de Israel. Les damos la bienvenida a todos aquellos que se conectan a este tiempo maravilloso de instrucción, tiempo especial, tiempo de meditar en la palabra para traerlo a nuestra vida. Estamos en este hermoso programa de Yahweh, retrato en la mujer. Es muy especial porque vemos como ejemplos de siervas de Adonai, de siervas del Eterno, pueden enseñarnos hoy y cómo podemos pasarlo a este tiempo para nuestra vida, para nuestro ministerio, para nuestro llamado. Hoy vamos a hablar de una mujer muy especial que nos enseña la Escritura y es acerca de Noemí, o como lo vamos a aprender en un instante, su nombre verdadero, Naomi. Su historia se encuentra plasmada en el libro de Ruth. Se le llama o se le cuenta como una mujer prominente o muy importante en medio de la historia del pueblo de Israel, porque en esta historia vamos a ver que no solamente se encuentra Naomi, sino también se encuentra Ruth, como está plasmado en el nombre del libro donde se encuentra la historia de esta mujer, y Boz, ¿no? ¿Por qué? Porque son la sombra profética del mensaje de redención a las naciones gentiles. Entonces, es algo muy especial que enseña este libro, porque a pesar de que fue la historia de una mujer que fue redimida por un varón en Israel, a pesar de ser una mujer, por llamarlo así, pagana o extranjera, literalmente usted lee la historia, pero el mensaje profundo o el mensaje oculto o la sombra profética, por llamarlo así, es acerca de la redención y de la restauración que tiene nuestro amado Yeshua pendiente para el pueblo esparcido en las naciones, para aquellos gentiles que desean adoptar su palabra, que desean adoptar su Torah y desean adoptar su fe, su emuná. Entonces, entendiendo que en su trasfondo espiritual viene esta sombra profética de redención para el pueblo extranjero, para los gentiles, vamos a empezar a ahondar un poquito en la vida de Naomi, porque ella es una sombra profética para la redención del pueblo de Israel, para la redención de Efraín, para aquellos que se encuentran dispersos, o para los gentiles, como usted lo quiera llamar, pero hoy vamos a traerlo un poco más a nuestra vida. Hoy no vamos a ir tanto a la historia, porque la historia no la podemos saber y podemos entender, Ruth, Boz y todo lo que sucedió, pero hoy vamos a tomar el ejemplo de Naomi y quiero que lo traigamos más para el presente que estamos viviendo y cómo usted y yo tenemos la oportunidad también de ser esos instrumentos en las manos del Padre y de ser tal vez como Naomi para llevar a muchos
a que conozcan al Eterno y que lleguen a ese plan de redención que el Padre tiene establecido para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, todo el libro de Ruth es una sombra profética de la restauración para el pueblo de Israel. Naomi es uno de sus personajes principales, por llamarlo así, porque usted en este pasaje va a encontrar 3 personajes principales, o en este libro, es corto, pero va a encontrar 3 personajes principales. Entonces, Noemí, del hebreo Naomi, significa placentera, pero su significado original viene de una raíz que es la palabra hebrea Naem. ¿Qué significa? Prestarse de acuerdo, deleitoso, dulce, grato y verdadero. Y mientras vamos meditando en la palabra, nos vamos a dar cuenta o vamos a evidenciar cómo actúa el significado del nombre sobre su vida y sobre la historia de su nuera. Esto ya es algo que hemos tocado en varios temas, y es que el nombre o el significado del nombre de la persona va muy ligado a lo que es, va muy ligado a su esencia, ¿no? Lo aprendíamos hace 8 días con Abigail, que su deleite era el Eterno, y en medio de toda la situación, en toda la circunstancia que ella vivía con su esposo y aún lo que tuvo que atravesar cuando se presentó delante de David, ella siempre mostraba que su deleite estaba en Adonai, que su deleite estaba en su padre. Entonces con Naomi nos vamos a dar cuenta que es de la misma forma, y mientras avanzamos vamos a ir dándonos cuenta cómo su nombre también es relevante, o el significado de su nombre es relevante de acuerdo al comportamiento que ella tuvo. Entonces, un poquito del contexto de la vida de Naomi lo encontramos en Ruth, capítulo 1. Yo le invito a que usted lo lea en casita, por tiempo no lo vamos a leer acá, pero se los voy a resumir. Entonces, Ruth fue una mujer de Belén Efrata. Su esposo era Ahimelech y sus hijos, ella tenía 2 hijos, eran Malón y Kelión. En ese momento, cuando ellos estaban en Belén, dice la escritura que en su época hubo un gran hambre en la tierra de Belén. Y ellos tomaron la decisión de salir de su tierra e ir a buscar alimento y empezar a habitar en las tierras o en los campos de Moab. Ellos también se mueven en la época de los jueces. Para entender un poquito el contexto, recordamos que los moabitas son los descendientes del incesto entre Lot y una de sus hijas, en este caso la mayor. Y vamos a ir a la escritura para comprobar lo que les estoy hablando. En Génesis 19:37 nos dice la escritura: y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es el padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es el padre de los amonitas hasta hoy. Entonces, referencia, si usted quiere estudiar un poquito más la historia, entonces váyase a Génesis, donde se va a dar cuenta lo que hicieron las hijas de Lot. Y a causa de este pecado, de este incesto, nacieron 2 naciones paganas, entre ellas Moab, que fue donde nos indica la escritura que salió Ahimelech juntamente con su esposa e hijos. ¿Qué significa Belén? Belén en su original hebreo es Betlehem, que significa casa de pan. Si recordamos, en Belén o en Betlehem es el mismo lugar donde nació nuestro amado Yeshua. Es muy interesante porque recuerden que este libro es todo sombra profética de la restauración para el pueblo de Israel esparcido entre los gentiles. Entonces encontramos en la vida de Noemi también el plan de redención a las naciones. Entonces, cuando vemos la ubicación donde se encontraba Belén
o Betlehem, dice o se le llama en repetidas ocasiones, y usted lo puede evidenciar en Jueces 19:18 o en Miqueas 5:2, que se le dice Belén Efrata, ¿no? Entonces, Belén se encontraba en las montañas de Efraín. Y también, esto es algo interesante porque Efraín se le conoce, recuerden lo que nos enseña la escritura, como la casa de Israel o esas 10 tribus de Israel que fueron divididas en dos reinos y fueron esparcidos, ¿no? Eh, perdón, las 12 tribus de Israel que fueron divididas en dos reinos, donde 10 se asimilaron y perdieron su identidad, se les llama Israel o se les llama Efraín. Entonces, también es muy interesante ver que Betlehem o ese pequeño lugar de donde nació Naomi, donde también era su esposo y sus hijos, también de ahí nació nuestro amado Yeshua, donde llegó la redención para toda la humanidad. Ubicado en las montañas de Efraín. Entonces, en Betlehem, sí, en la casa de pan, precisamente nos enseña la escritura que es donde empieza a escasear el pan. Y esto es algo literal. Literalmente la historia nos cuenta que Israel, o en ese momento Betlehem, empezó a pasar por un hambre muy, muy, muy terrible. Y Naomi, su esposo, toma la decisión de salir y habitar en los campos de Moab, donde precisamente o seguramente había un poco más de alimento. Pero cuando lo vamos a pasar al contexto espiritual, el pan en las escrituras nos habla de la palabra del Eterno, hace referencia a ellas. Y es lo que alimenta y nutre nuestra alma y nuestro espíritu. ¿Y qué pasa cuando esto empieza a escasearse? Es porque ha entrado el pecado, porque nosotros hemos dejado de lado ese alimento espiritual o ese pan espiritual. Entonces, en ese momento, recuerden que la historia de Naomi está en el tiempo de los jueces. Y la escritura nos enseña en cada uno de los jueces que se levantaba, o en este libro, dice la palabra del Eterno que cuando se levantaba un juez, bueno, el pueblo se aplacaba un poco, pero cuando ellos morían, o cuando el que se levantaba en su momento moría, el pueblo se desenfrenaba o caía otra vez en pecado, en iniquidad, y aún al doble. O sea, cada vez que sí se levantaba un juez, una persona como que los dirigiera de forma correcta, ellos caminaban, pero este fallecía o le ocurría algo y ellos inmediatamente volvían a su pecado y volvían de una forma mucho peor o empezaban a pecar con mucho más desenfreno. Entonces, esto nos enseña también una consecuencia de permitir el pecado, ¿no? Literalmente en la tierra de Betlehem vino escasez de pan, pero trayéndolo a un trasfondo espiritual fue también porque el pueblo de Israel le dio cabida al pecado, le dio cabida a la iniquidad, le dio cabida a sus placeres que fueran mayor a cumplir la palabra del Eterno. Entonces, trayéndolo a nuestra vida, cuando usted deja de lado el alimento espiritual que nutre su alma, que nutre su espíritu, es porque usted ya le dio cabida al pecado. Recuerden que o somos blancos o somos negros. No podemos tener un pie aquí o un pie allá, porque la escritura dice que al tibio ¿qué? Al tibio el Padre lo va a sacar de su boca. Pero usted debe tomar la decisión. ¿Usted es blanco o es negro? ¿Es frío o es caliente? Entonces, si usted ha permitido darse algún permiso con respecto al pecado,
el pan en su vida empieza a escasear. Y por eso toma usted malas decisiones, por eso usted toma erradas formas de actuar de acuerdo a su necesidad. Porque como le falta algo en lo profundo de su alma, de su ser, le falta algo que controle sus emociones, entonces usted toma decisiones a la ligera, donde sin darse cuenta lo pueden estar llevando a alejarse aún más del propósito y del plan perfecto del Eterno. Entonces, cuando vemos el pecado, entendiendo que es lo contrario a la Torá y a sus mandamientos, es lo que invalida la palabra, o sea, lo que no permite que se cumpla, porque si hay pecado, pues ¿cómo se va a cumplir la palabra? Recuerden que nosotros debemos estar en santidad y acorde a la instrucción del Padre para que se cumpla su promesa sobre nuestra vida. Entonces, en el momento que yo permito pecado, invalido la palabra del Eterno o la anulo, y esto es símbolo de hambre. Entonces, estaba pasando en ese momento, literalmente, también espiritualmente a causa de lo que habían hecho los jueces, y para nuestra vida también es de esa manera. ¿Y por qué les digo que es de esa manera? Iba a venir un hambre espiritual o de la palabra del Eterno. Dice Amós 8:11, he aquí vienen días, dice Yahweh nuestro Elohim, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre ni de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahweh. Por eso asociamos el pan con la palabra del Eterno. Entonces, cuando vemos la historia en la casa de pan en Betlehem, escasea el alimento, tanto físico como espiritual. En ese momento, podemos llamarlo así, no había una cobertura espiritual que fuera estable o que trajera como dirección al pueblo, porque aunque la traía por un tiempo, ellos se desenfrenaban igual. Entonces, en ese momento, podemos pensar o podemos concluir que Noemí y su familia, que su esposo, se van a tierra extranjera en busca de ese alimento natural, ¿no? Pero que también ellos tenían una necesidad. Y por eso les digo que esa necesidad los llevó a ellos a tomar una mala decisión. Uno, no consultaron al Eterno. Dos, se dejaron guiar por lo que necesitaban naturalmente y llegaron a apartarse de la verdad, saliendo de Betlehem y habitando en un lugar pagano o en un lugar gentil. ¿Entendemos que esto era un plan perfecto del Padre? Sí, vamos a entenderlo, pero son cositas que nos enseña la historia y que quería traerlas a colación para que también meditemos y reflexionemos el día de hoy. Entonces, cuando Elimelech y Naomi, juntamente con sus hijos, empiezan a habitar en los campos de Moab, sus dos hijos contraen matrimonio con dos mujeres moabitas. Recuerden que esto es faltar a la palabra del Eterno, es faltar a la Torá también, porque ellos no podían unirse con mujeres extranjeras. Pero encontramos cómo el pueblo empieza a asimilarse y empieza a mezclarse, ¿no? Entonces, vuelvo y repito, entendiendo que la sombra profética para la restauración de Efraín era lo que debía pasar. Pero son cositas que nos enseñan en medio de la historia literal para que usted y yo tomemos en cuenta y guardemos. Entonces, ellos no podían unirse con mujeres de otro pueblo. Pero en ese momento, como se alejaron de la casa de pan o de la instrucción del Padre, lo pudieron haber pasado por alto o se dieron un permiso. Quiero que miremos un poquito el significado, vamos a ver solamente el significado del nombre de una de las nueras, que es Orfa. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de un plan profético de restauración, vamos a ver lo que ella hizo y vamos a entender también cómo el comportamiento de muchas personas hoy día es de la misma manera. Entonces, Orfa viene de la raíz Soreb, que significa espalda. Y esa fue exactamente su actitud hacia su suegra. Literalmente no, porque dice en el capítulo 1 que
cuando murió su esposo y murieron sus hijos, ellos fallecen en ese lugar, ¿no? No lo cuenta la historia en Ruth 1, del verso 1 al verso 16, el contexto que les estoy contando. Entonces estos 3 varones mueren, quedan 3 mujeres viudas, una de ellas es Orfa, y dice que su nombre viene de la raíz que significa espalda. En su momento dice que lloraron amargamente y se abrazaron las 3 y lloraron porque se habían entendido, ¿no? Dice la escritura que habían convivido casi durante 10 años. ¿Qué pasa con esto? Orfa, ¿qué nos enseña? Mire, son 10 años, o sea, 10 años es una parte de la vida muy importante. Pero ¿qué pasó con Orfa? Ella simpatizó un tiempo con lo que había que hacer, ¿sí? Pero a la hora de que se le exigió lo que debía dejar, lo que va en contra de la palabra, lo que va en contra de la Torá, no lo hizo. Porque tal vez ella pensaba que era muy difícil, que se le exigía demasiado. Ella nos enseña en su comportamiento el rechazo al regalo de ser injertados por los méritos de nuestro amado Mashiach, Yeshua, al pacto con el Creador. Entonces, muchas están así en muchos lugares donde comparten un rato, donde así la palabra es bonita, donde la adoración, la alabanza, bueno, sí, es agradable, me siento bien, me siento en confort. Pero cuando la palabra empieza a exigir y empieza a llevar a que tomen decisiones, dicen, no, esto ya no es para mí, prefiero hacer un alto y vuelvo atrás, o prefiero hacer un alto y me quedo aquí. Ella en este tiempo nos enseña eso. Aquellos que le dan la espalda por completo y el rechazo al plan de redención del Eterno. Aunque entendemos, vuelvo y repito, que había un plan perfecto del Padre, vemos cómo ciertos comportamientos nos enseñan en nuestra vida para no tomarlos y no tomarlos como ejemplo. Entonces, ella representa eso, ella representa a aquellos que por un tiempo simpatizan o por un tiempo les agrada estar o por un tiempo comparten, por un tiempo están ahí, pero que tal vez nunca han permitido que la palabra del Eterno haga mella. Pero cuando ella empieza a exigir, empieza a llevar a cambios drásticos, mejor dicen, no, este no es mi camino y aunque te ame, sí, porque ella amaba a Naomi, no voy a seguirte. Entonces, esto nos enseña Orfa, una de las nueras de de Noemi. Ruth, ella sí quería seguir viviendo a la manera de la familia de su esposo, porque en medio de que ellos se encontraban en Moab, tal vez ellos no se corrompieron a tal forma de mezclarse con ellos, adorando ídolos, una cosa y la otra. ¿Por qué? Porque lo evidenciamos precisamente en las palabras de Ruth cuando se va a despedir de su suegra, ¿no? Cuando su suegra le dice que mejor se quede para que pueda conseguir una persona, ella pueda volverse a casar, porque pues Naomi ya no tiene más hijos y no puede em, o no puede redimirla, ¿no? Ella las vuelve a mandar a su casa y una de ellas accede, otra no. Entonces, ¿qué le dice Naomi? ¿Qué le dice Ruth a Naomi? No me ruegues que te deje ni me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será tu pueblo y tu Elohim será mi Elohim. Entonces, por eso les decía que ellas de alguna otra forma tuvieron que haber vivido en un ambiente completamente diferente esos 10 años al cual ellas estaban acostumbradas. ¿Sí? Recuerden que los moabitas tenían ídolos paganos, a los cuales también hacían sacrificios bastante feos, por llamarlo de alguna forma, pero tal vez en esos 10 años ellas adoptaron lo que les enseñaba su suegra, su suegro y sus esposos. Entonces, Ruth
anhelaba seguir viviendo de esa manera, pero eso solamente sería posible siguiendo a su suegra, porque si regresaba a su pueblo era volver atrás, lo que hizo Orfa, y aprendió a vivir en esos 10 años como una hija de Israel. Entendemos que Ruth tenía un corazón muy diferente, ¿no? Entonces, em, Ruth, capítulo 1, vamos a leer nuevamente el verso 16 al verso 18, dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim mi Elohim. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Yahweh y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo a Naomi, que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Y miren esto tan interesante en las palabras de Ruth, porque ella le dice, nada me va a poder separar de usted. Ni siquiera podemos llamarlo así que eh, la muerte, porque aunque ella dice solo la muerte hará que nos separemos, pero ella dice, donde usted muera yo voy a morir, donde usted sea sepultada, allí yo también seré sepultada. Entonces ella le estaba diciendo, yo voy a ser parte de lo que usted es. Vamos a ser uno solo. Y vamos a entender un poco más adelante que Naomi hace ese papel tan importante que es la escritura en nuestra vida, al guiarnos y al direccionarnos al propósito de la verdad. Entonces, aquí se cumple uno de los significados de Naomi, porque ella fue quien guió a Ruth hacia la verdad. Y esto nos recuerda la palabra del Eterno. ¿Por qué? Recuerden que la escritura nos enseña que la palabra del Eterno es dulce como la miel, es deleitosa para los que la guardan y la aman, y así Naomi fue usada para mostrarle a Ruth la delicia de obedecer al Eterno y ser parte de su pueblo. Recuerden el significado del nombre de Naomi, que significa deleitoso, dulce, grato y verdadero. Entonces, en este caso, Naomi hace la referencia a la escritura. Ella es la que direcciona, ella es la que nos indica los pasos que debemos tomar o las decisiones que debemos tomar. Y como lo aprendíamos hace un momento, para aquellos que la guardan y la aman, es dulce como la miel, es deleitoso profundizar en ella, ¿sí? Y Naomi fue usada precisamente de esa manera. Por eso yo les decía que, aunque entendiendo que en el plano histórico trae un contexto literal del plan de redención para las naciones gentiles, para nuestra vida en estos tiempos también nos va a enseñar, porque usted y yo, que tenemos la oportunidad de conocer palabra, que tenemos la oportunidad de conocer instrucción, de conocer los mandatos y los preceptos de nuestro Padre, podemos ser unas Noemís en este tiempo. Podemos ser esos instrumentos del Eterno para llevar a muchos que aún se encuentran todavía mezclados en el paganismo, en el pecado, en la mentira de este sistema y llevarlos a que conozcan la verdad de la palabra del Eterno y el plan perfecto de redención que Él tiene para con nosotros. Entonces, Naomi hace referencia en este momento a qué? A las tiernas instrucciones del Padre. En su significado, recuerden que hablábamos de un punto y es prestarse de acuerdo. Nos enseñaba esa raíz de Naem. Y en este caso fue cuando ella accedió o convino, por llamarlo así, a que su nuera Ruth fuera con ella y la acompañara a una tierra que era la tierra del pueblo de Israel. ¿Por qué era tal vez tanta la insistencia de Naomi a que ellas se quedaran, no? Precisamente porque como ella era una mujer que conocía palabra, aunque en medio de ciertas decisiones erró, ¿no?
pero era una mujer que conocía palabra, que conocía la instrucción para el pueblo de Israel. Ella sabía lo que implicaba o lo que traería de alguna u otra forma llevar consigo a Ruth, ¿sí? A Betlehem, porque ella, podíamos llamarlo así, era una gentil y ella iba a llegar con una gentil, con una mujer pagana a la tierra de Israel. Algo que definitivamente no era bien visto por aquellos que estaban en ese tiempo, por aquellos judíos o por aquellos israelitas que creían que un gentil podría de alguna otra forma inducir a alguien a la idolatría o a abandonar el pacto con el Eterno. Y vemos que fue de esa forma, vemos que en la historia, cuando muchos se mezclaron con gentiles, fue mayor, ¿no? La influencia de ellos a lo que ellos conocían del Padre. Pero en este caso, el Padre nos está diciendo a nosotros, usted que conoce palabra, usted que sabe, usted que conoce instrucción, debe ser fuerte y debe fortalecerse porque usted va a ser un instrumento para ir y traer a muchos al redil, para ir y en vez de que usted abandone el pacto, usted lleve a muchos por medio de mi presencia a que abandonen su comportamiento pecaminoso y acepten mi pacto y acepten mi plan de redención. Entonces encontramos en la historia que Ruth, a pesar de sí ser una mujer gentil, de ser una mujer pagana que venía de adorar dioses horribles, como les decía hace un momento, ella se había decidido abandonar ese estilo de vida gentil y había decidido aceptar los mandamientos del Eterno. Y justamente en su decisión y justamente en las palabras que ella le dice a Naomi, ella decide alejarse de la idolatría y vivir como había aprendido en casa de su esposo y su suegra esos 10 años que convivieron con ella. Entonces, sí se puede ser diferente, sí se puede marcar la diferencia y sí se puede prevalecer en contra del pecado. Y se supone que la luz es más fuerte que las tinieblas. Entonces, eh, es momento de dejarnos usar como instrumentos, en este caso como lo hizo Naomi, para llevar a muchos a que conozcan el plan de redención. Entonces, encontramos otra gran enseñanza en este momento del misterio de la redención escondido en la vida de estas dos mujeres, porque vemos que la que introduce a los gentiles, en este caso a Israel o a la tierra prometida, es Naomi. Y Naomi, de alguna otra forma, es judía, ¿no? Porque ella, o israelita, ella nace, hebrea, ella nace en Betlehem. Y hay algo muy interesante porque en ella se cumple la palabra. Por eso les digo que en los comportamientos que ella hizo se cumple la palabra. Por eso les digo que ella es como la sombra profética de la instrucción del Eterno. Porque nos dice en Juan 4:22 lo que, o nos enseña Juan 4:22 lo que nuestro amado Yeshua le dijo a la mujer samaritana y fue algo muy interesante cuando le dijo que la salvación venía de los judíos. Hablando precisamente del plan de redención que venía por medio de su crucifixión o por medio de su sacrificio. Entonces, Naomi lo hizo de igual forma, ¿no? Ella fue la que trajo, ella fue la que introdujo y por medio de ella fue el acceso, ¿no? Para que Ruth pudiera entrar en Betlehem. ¿Pero por qué? Porque Ruth decidió aceptar lo que Naomi le enseñó. O sea, ella la introdujo, pero fue porque ella aceptó el pacto y ella le dijo, tu pueblo será mi pueblo, tu Elohim será mi Elohim. Y en ese momento ella aceptó seguir las instrucciones del Eterno y aceptó el pacto que estaba establecido para el pueblo de Israel. Entonces, es importante tenerlo presente y lo que dijo nuestro amado Yeshua nos enseña como la sombra profética. Ahora, cuando hablo de judío, es importante que tengamos en cuenta que cuando hablamos de que nuestro Mesías fue judío o hebreo, no me estoy refiriendo a la religión que vemos hoy día o al comportamiento de ellos que vemos hoy día, ¿no? Porque en Yeshua el judaísmo
que él evidenció, que él practicó, está basado en la obediencia a los mandamientos del Eterno solamente y a la redención que íbamos a obtener solo por medio de él, donde, como dice la Escritura, tienen cabida todos los descendientes de la tribu de Israel, pero también aquellos extranjeros que deseen injertarse en el pacto, como lo hizo Ruth. Porque también se le decía judío porque él venía de la tribu de Judá. Recuerden que él llegó por ese linaje de David, donde encontramos que esta historia va muy relacionada justamente también con el linaje de nuestro amado Yeshua, porque eh, Boz y Ruth tuvieron un hijo, ¿verdad? Y este hijo tuvo otro hijo que se llamó Isaí, que fue el padre de nuestro amado rey David. Entonces, encontramos cómo, ¿por qué no? Le digo que es un Mesías judío o por qué se le llama en este momento. Y cuando vemos el significado verdadero de judío, es un adorador o un servidor del Eterno, ¿cierto? En el hebreo es Yahudá, que significa adorador de Yah o adorador de Yahweh, adorador del Eterno. Entonces, Yeshua en su caminar y en su ministerio lo cumplió a cabalidad y se evidenció en su vida. Él fue un adorador de Yahweh, cumplió digamos que este título de ser judío en el contexto verdadero, ¿no? Entonces, cuando partieron, la historia nos enseña, y vamos a verlo en el verso 19 del capítulo 1 de Ruth, que cuando partieron de Moab hacia Betlehem o hacia Belén, Naomi iba muy dolida porque pues en ese lugar ella había perdido su familia, había perdido su esposo, había perdido sus 2 hijos y encima pues no le habían dejado descendencia. Dice el verso 19. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Betlehem o a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Betlehem, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Naomi? Y ella les respondió, no me llaméis Naomi, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Yahweh me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Naomi? Ya que Yahweh ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Con estas palabras de Naomi podemos recordar algo muy importante para nuestra vida y traerlo también a colación, y es que nada de lo que suceda pasa porque sí. Todo tiene un origen, todo tiene un porqué y lo más importante, todo tiene una razón y un propósito para el cual es necesario que pase lo que tenga que pasar. Y esto me recordaba mucho la historia de José, ¿verdad? Porque si evidenciamos, decimos, uy, no, todo lo que le pasó a ese muchacho fue injusto, ese muchacho pues adoraba al Eterno, cumplía al Eterno, pero vemos como él tal vez en la historia todo lo que le pasaba era ir de mal en peor, pero vemos que todo eso que le sucedió en su vida era el plan perfecto del Eterno para que él, algún momento de la vida donde el Padre necesitaba que él estuvo. Pero pues si no hubiera pasado por esas situaciones, él no hubiera podido llegar a donde llegó. Entonces, aunque sí, tal vez fue algo de reprensión a causa de ellos ir en contra de la Torá, porque ellos sabían, uno, pues que no debían habitar en tierras extranjeras, dos, que no debían mezclarse. Entonces tomaron decisiones que no debían tomar y eso trajo consecuencias a su vida. Pero aparte de esto, también podemos entender que al Eterno nada se le sale del control, nada se le sale de las manos. Y Él tenía un plan perfecto también y por eso sucedió lo que pasó.
Fue una prueba muy grande de fe para Naomi. Y vuelvo y repito, tal vez no solo para corregirla en algo, sino para prepararla para algo muy grande que venía más adelante. Y que si no hubiera pasado todo lo que pasó, que si el Eterno no hubiera quitado a sus hijos y a su esposo, la historia hubiera sido diferente, ¿no? Entonces, tal vez si solamente hubiera fallecido uno de sus hijos, ellos, estamos especulando, ¿no? Que tal vez hubiera fallecido el esposo de Ruth, pero no el esposo de Orfa. Entonces, ¿cuál era la ley del emirato? Según la escritura, lo vamos a ver más adelante en Deuteronomio, dice que el pariente más cercano debía eh, tomar por mujer a la esposa de su hermano, o en este caso su hermano. ¿Para qué? Para darle descendientes y que el nombre de su hermano permaneciera. Entonces, tal vez a causa de la ley, Ruth se hubiera tenido que unir a su cuñado para traer descendencia, pero pues no hubiera trascendido más a su familia, ¿verdad? Eh, si hubiera habido entonces un pariente un poco más cercano en ese momento, entonces tenía que haberse relacionado Ruth con este para no perder la descendencia, pero vuelvo y repito, no hubiera trascendido, sino solamente a su familia, donde, bueno, sí, le dio hijos a su esposo, pero no pasó más. Pero si la historia hubiera pasado como la estamos pensando, no hubiera trascendido y no estuviéramos hablando de la historia que conocemos hoy día y el plan de redención. Y ya no se hubiera podido continuar con el linaje que viene desde otra mujer gentil, ¿sí? Porque recuerden que en el linaje de nuestro amado Yeshua está Rahab, ¿sí? Y pues está Ruth, dos mujeres que no hacen parte del linaje real del pueblo de Israel. Entonces, si esto no hubiera sucedido de esa forma, entonces no se hubiera podido continuar con el linaje donde se injertaron estas dos mujeres, y el hecho de que ellas sean extranjeras también nos habla del mensaje de redención que hemos evidenciado en esta historia, ¿no? Porque para que el Mesías pudiera llegar a descender del linaje de David era necesario que viniera de parte de vos. Entonces, vos era el que tenía, o sea, si vemos la descendencia, vos era el hijo de Rahab, y por esa parte era descendencia, ¿no? Entonces, Rahab se casó con Salmón. Salmón pertenecía a la tribu de Judá, y recuerden que nuestro amado Mashiach debía venir por esa línea. Entonces, para que la línea no se perdiera, o el linaje no se perdiera, el descendiente debía ser descendiente de vos. Todo esto sucedió precisamente ¿para qué? Para que encajara la sombra profética de la redención con estos tres personajes, ¿no? Naomi, Ruth y vos. Aunque no lo pudiéramos entender, el Eterno en su perfecta voluntad quiso que así fueran las cosas para poder juntar el linaje hebreo con el gentil. Así podemos evidenciar cómo estaba siendo probada la emuná, o la fe de Naomi, porque ella sabía cómo era la ley, ¿sí? Ella sabía que de alguna otra manera Ruth era una mujer extranjera y que era difícil que se casara. Y en este momento, por el dolor que ella estaba viviendo, la aflicción de la pérdida de su familia, y tal vez por el amor que ella le tenía a Ruth, el dolor bloqueó por un momento su corazón, sus pensamientos y lo que ella sabía. ¿Ella qué sabía? Que el Todopoderoso tenía todo bajo control. Toda situación estaba en sus manos. Entonces, esto también nos enseña mucho en nuestra vida literal, porque hay muchos momentos donde pasamos por momentos muy difíciles. O sea, esto que vivió Naomi, no tuvo que haber sido nada fácil. Ella vivió la muerte de sus hijos, de su esposo,
encima en una tierra extranjera, ya una mujer de edad avanzada. Y aparte, pues una muchacha quiere venir a estar con ella donde ella no le puede ofrecer nada. Y aparte, pues es extranjera, ¿no? Y por un momento ella permitió que el dolor olvidara la palabra del Eterno. Entonces, esto es algo que nos enseña mucho en nuestra vida porque es necesario entender, vuelvo y repito, claro, tal vez la situación de Naomi, uno, no era solamente para eh, reprenderle alguna mala decisión que ella tomó en el pasado, sino que también era el plan perfecto del Eterno. Entonces, nosotros debemos entender que aunque hayan muchas cosas que no entendemos y no comprendemos, que aunque nos parezcan injustas, por llamarlo de alguna manera, que el Padre permite que lleguen a nuestra vida, todo tiene un propósito y a Él no se le sale nada de las manos. Miren el propósito tan grande que había detrás de esta historia. Pero entonces, ¿qué pasó con Naomi? Su nombre en este momento ella quería cambiarse el nombre, ya dijo, no me llamen más Naomi, llámeme Mara. Y muchas veces nosotros en ciertas circunstancias queremos cambiar nuestra esencia, queremos cambiar lo que somos, pero el Padre dice, hey, cuídate porque es que esto es lo que yo puse en ti, lo que deposité en ti, no lo puedes cambiar. Entonces, mientras iba pasando el tiempo y poco a poco ella iba adaptándose a la tierra donde nació, su corazón iba sanando, ¿no? Cuando estaba en el lugar correcto, su corazón empezó a sanar. Entonces, en la historia, en la época en la que llegaron a Belén, estaban en medio de una festividad, ¿no? Y según la escritura, en cierto tiempo se debía presentar las primicias de la cebada y después de esto se empezaban a contar 50 semanas para llegar a Shavuot, ¿no? Y ellas llegaron precisamente al comienzo de estas festividades, donde el pueblo de Israel estaba cosechando la cebada y luego el trigo. Naomi, ella conocía palabra, ella era palabra, estaba al tanto de este mandamiento. Y podemos pensar que cuando ella empezó a encontrarse, a involucrarse nuevamente en este ambiente, en su nación, lo que estaban viviendo en ese momento, pudo volver a ella la dicha y la felicidad. Y en ese momento ella empezó a anhelar la redención de su casa a través de la descendencia que continuaría con su linaje por medio de Ruth. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando ella volvió al lugar donde era casa de pan, o sea, cuando ella volvió a la palabra, cuando ella volvió a la instrucción, ella empezó a deleitarse en estos tiempos, porque ella pasó 10 años fuera. Y ellos, podemos pensar, ellos cómo iban a cumplir Torah en un lugar o a cabalidad, ¿no? Por ejemplo, en este caso a cumplir las fiestas o a cumplir los tiempos establecidos por el Eterno, en un lugar donde era completamente pagano, en un lugar donde tal vez no se cumplían de la misma forma como se cumplía en Israel. Entonces, tal vez ella llevaba 10 años sin cumplir muchas cosas que ella sabía que se debían cumplir. Y en el momento en que ella regresó, en el momento que ella volvió a la instrucción, en el momento en que ella volvió a Betlehem, a la casa del pan, a alimentar su alma, la dicha, la felicidad, la restauración volvió y en ese momento ella empezó a anhelar y empezó de alguna otra forma a ver con otros ojos que su descendencia podía continuar y que su linaje no estaba perdido. Pero ¿cuándo fue esto y cuándo se evidenció? Cuando ella volvió a la palabra, cuando ella volvió a la Torah. Su esencia volvió y sus promesas y su anhelo de que su linaje continuara volvió a tomar vida. Y esto que nos enseña precisamente que cuando nosotros volvemos a la Torah, que cuando nosotros volvemos tal vez de lo que nos habíamos alejado, viene a nosotros nuevamente esa restauración, esa felicidad, dice la Escritura, que es un gozo que no sabemos cómo, porque sobrepasa todo entendimiento, pero que permanece todo tiempo. Y esto es cuando nosotros nos deleitamos en su palabra. Entonces, cuando empezamos a ver de esa forma y a restaurar aún tal vez lo que nosotros mismos hemos permitido que se pierda, es cuando nuevamente entra la esperanza de que la promesa se puede cumplir. Entra la esperanza de que algo puede suceder
que va a permitir que aquello por lo que soñé o anhelé o el Eterno me dijo una vez, porque si me dio hijos era porque Él quería que mi linaje se extendiera o continuara. Entonces es donde yo veo con otros ojos y puedo ver que lo que el Padre prometió sí se va a cumplir, a pesar de que haya pasado por un momento tan doloroso como lo vivió Naomi. En el capítulo 3, en el capítulo 2 les cuento la historia, vemos cómo Naomi le da, o Ruth le pide permiso a Naomi para ir y cegar, y cosechar, digamos que en los campos, precisamente por eso les decía que en ese momento estaban en una festividad, ¿no? Y había una ley en Israel donde decía que lo que se cayera era precisamente para aquellas personas un poco escasas de recursos y también para los que habitaban en medio de ellos, que podían ser gente extranjera. Entonces, encontramos que en el capítulo 2 viene toda la historia donde Ruth empieza a cegar precisamente o justamente en los campos de Booz. Noemí o Naomi se entera de dónde está Ruth trabajando, por decirlo de alguna otra forma, y por eso les digo que ahí es donde ella, cuando ella se entera de quién es Booz, de que es un pariente de su esposo, ella entiende y ve con unos ojos diferentes que hay un plan que puede ser establecido para que su destino cambie. Entonces, en el capítulo 2, Ruth se encuentra con Booz y ella es tratada con misericordia a causa también de la actitud que ella tiene. Entonces, a partir del capítulo 3, Naomi se da cuenta definitivamente que Ruth tiene el corazón digno o es una mujer de un corazón digno de continuar con el linaje de su familia y de ser contada en el pueblo de Israel como una mujer virtuosa. Es por eso que decide guiarla para lograr eso, empieza a guiarla, ¿no? Recuerden que Naomi es instrucción, es palabra que direcciona. Entonces vemos en el capítulo 3 que del verso 1 al verso 6, Naomi va dirigiendo a Ruth en cada detalle, como sabe Noemí, que las cosas deben de ser, ¿sí? Y esto que nos enseña cómo guardar los mandamientos verdadera y correctamente. ¿Y quién nos va a enseñar eso? La Escritura. A partir de aquí llega nuevamente, y es una muestra, vuelvo y repito, de que volvió a ella la confianza en el Eterno, sabiendo de que todo lo que aconteció era su voluntad para establecer el linaje precisamente de Yeshua y para que el linaje de Naomi no se perdiera. Por eso ella empieza a traer la instrucción cada paso. Esto debes hacer, esto debes hacer. ¿Quieres promesa? Perfecto, haz esto, haz esto, haz esto. Lo debes hacer así, así y así. Y eso es lo que hace la palabra con nuestra vida. Nos lleva al camino a la bendición, al cumplimiento de la promesa, siguiendo paso a paso. Del verso 7 en adelante encontramos que Ruth le expresa a Booz con sus actos, cumpliendo las palabras de su suegra, que ella necesita ser redimida, ¿no? Y eso es algo muy importante para nosotros, porque si queremos hacer parte de la promesa, si queremos hacer parte aún del pueblo, ¿no? Necesitamos reconocer que necesitamos a alguien que nos injerte, alguien que nos lleve a ser parte del buen olivo y no pretender que nosotros podemos entrar solos, ¿no? Y sabemos que nosotros tenemos a ese amado Yeshua que nos da ese acceso de injertarnos por él, pero se necesita humildad, la humildad que tuvo Ruth, ¿no? Porque ella dice que ella se postró, ella, según la instrucción, ella debía, digamos que acostarse a los pies de Booz, y eso es postrarse a los pies del Mashiach, reconociendo que necesitamos de su obra redentora para ser injertados al buen olivo, y no que nosotros podemos injertarnos solos. Y precisamente por esa humildad que tuvo Ruth, fue que halló gracia a los ojos de Booz y fue que Booz decidió no descansar hasta cumplir su palabra. Entonces yo le invito a que usted lea más profundo la historia, hoy yo se las estoy parafraseando por tiempo. Entonces, ¿por qué les digo que él decidió no descansar hasta cumplir su promesa? Porque como Naomi era una mujer que conocía palabra,
Boaz le envió una señal a Naomi. Dice que Boaz le dio la instrucción a Ruth y le dijo que ella debía salir, digamos que con mucha precaución, sin darse cuenta que ella estuvo ahí. Y dice que él coge 6 gavillas y las amarra a su espalda. Y se las llevó a Naomi, o se las envió a Naomi. Cuando le envió esas 6 gavillas de cebada, dice que esos representan los 6 días de la semana. Y literalmente él le estaba enviando un mensaje a Naomi que solamente tal vez en ese momento ella entendió. Y el que le estaba diciendo que no iba a poder reposar o que no iba a poder estar tranquilo cuando llegara el día de Shabbat hasta que solucionara el caso de Ruth. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque el verso 18 del capítulo 3, Noemí le dice a Ruth, entonces Naomi dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya ese asunto hoy. Entonces, Naomi sabía esa señal que le había mandado Boaz y se la transmitió a Ruth. Le dijo, tranquila, espérese porque este hombre no va a poder estar tranquilo y no va a poder llegar a su Shabbat, a su reposo, hasta que él no solucione esto hoy. La palabra del Eterno nos trae ese descanso, ese alivio, donde nos dice, tranquilo, espérese, mire, el Padre no va a descansar hasta que se cumpla lo que Él estableció para su vida. Pero no se afane. Usted ya hizo lo que tenía que hacer, usted lo hizo según lo establecido. Perfecto, no se preocupe, no tiene que preocuparse. Él no va a descansar hasta que cumplan usted su palabra. En el capítulo, en Deuteronomio 25, del 5 al 10, yo lo invito a que usted lo lea en casa. Vamos a darnos cuenta precisamente de la ley del emirato, que era lo que yo les compartí hace un momento, especulando acerca de la historia de Ruth, donde decía que, bueno, el pariente más cercano debía redimir, en dado caso de que un hombre o una mujer quedara viuda, debía redimirla para que su pariente no se quedara sin descendencia o sin nombre. En el momento en que Ruth se acerca a Boaz le dice, él sabía que había alguien más cercano a él que podía redimir a Ruth. Dice la escritura que en ese momento, ¿no? En Deuteronomio dice que ellos se quitaban el calzado de sus pies y lo escupían, digamos que era como símbolo de que no iban a redimir. En ese caso, pues se saltaba al siguiente pariente. Entonces, esto nos lo cuenta la historia en el capítulo 4 de Ruth, donde dice que Boaz se acerca y va donde están los ancianos, donde se encontraba el pariente más cercano a Naomi, y el que podía redimir, en este caso, a Ruth antes que él. Dice que a este señor, a este pariente, no se le conoce nombre. Y es un dato curioso que encontraba y me pareció bonito traerlo a colación porque dice que a él se le conoce como el descalzado porque eso nos enseña Deuteronomio 25:10. Dice que digamos que se les llamaría el descalzado, pero en realidad no tiene nombre en la escritura. Y muchos dicen que este hombre podía representar a Moisés porque recuerden que estamos hablando que el libro de Ruth y toda la historia con Naomi tiene que ver con el plan de redención de nuestro amado Yeshua. Entonces, ¿qué pasa con Moisés? Moisés también se le dice que se tiene que quitar el calzado de sus pies porque el lugar donde está es santo. Entonces, este hombre, este pariente, tuvo o estuvo a punto de hacer algo sagrado y que tenía mucho valor delante del Eterno para su presente y para el futuro del pueblo y para la línea genética de Naomi, pero este hombre no quiso redimir. Entonces, cuando lo pasamos a este plano espiritual, entendiendo o pensando que él representaba a Moisés, porque no la quiso redimir, porque si este hombre representa a Moisés y Moisés, recuerden que nos representa la ley del Eterno, quiere decir que la ley por sí sola no puede darnos redención o salvación. Solo la vamos a poder adquirir por medio de un justo, y este justo es nuestro amado Yeshua, es decir, alguien que no haya quebrantado la Torá y es lo único que nos puede redimir. Por eso
Boz también fue un hombre justo que no quebrantó la Torá porque él hubiera dicho perfectamente, listo, yo redimo a Ruth, pero él sabía que había un hombre antes y que había una ley que era lo que nos indica Deuteronomio 25 y que él tenía que decir, no la voy a redimir para ahí sí poder él tomar la posición de redentor y cambiar la historia. Entonces, por eso se dice que este hombre no la pudo redimir, porque representaba a Moisés y la ley solita no puede redimir. Entonces, en su momento, sí, Moisés fue un ungido de Israel para llevar a cabo una misión específica de dirigir al pueblo del Eterno, pero a él se le fue dada la instrucción también de una sombra profética en Deuteronomio 18:18, donde dice que profeta les levantaré en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Entonces esto es un reflejo del Mashiach. Encontramos entonces que al final de la historia de Ruth y Naomi, vemos cómo la sombra que hay entre su vida y la historia del pueblo se va cumpliendo. Un plan de redención maravilloso. Ruth 4:9 nos dice, vamos a leerlo hasta el 11. Y vos, dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Naomi todo lo que fue de Elimelec, y todo lo que fue de Kelión y Malón, y que ahora tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos, Yahweh haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén. Y de aquí en adelante no nos habla más detalle de Naomi, sino hasta el momento en el que Ruth tiene sus hijos o su hijo y dice que ella lo pone como en su regazo y se casa. No nos dan más detalles de Naomi, la escritura no nos habla como tal de su muerte, pero sí entendemos que definitivamente fue una mujer que tuvo un papel muy importante dentro de la historia de redención del pueblo de Israel, porque sin Naomi verdaderamente Ruth no hubiera sabido cómo llegar a ser parte de este plan de redención que se dio entre ella y Ruth. Porque ella fue la que la guió con sabiduría en la instrucción que ella conocía del pueblo de Israel y hizo de Ruth una mujer, porque le dicen los ancianos a vos que ella sea como Raquel y como Lea. Hizo de Ruth una mujer de Torah, una mujer con cualidades muy buenas, una mujer admirable, ¿no? Y una mujer como nos lo enseña Proverbios 31, íntegra en todo el aspecto de su palabra, una mujer virtuosa. Vuelvo y repito, hoy quería traerles a colación que Naomi es esa instrucción que nosotros debemos seguir para cumplir a cabalidad y poder ser parte de la redención y de las promesas del Eterno. Vamos a ver rápidamente, porque ya el tiempo se nos está agotando, 9 cositas muy interesantes que nos enseñan la vida de Naomi. Naomi se quejó cuando vino sobre ella la pérdida de la familia. Sin embargo, no decayó y pronto recuperó el ánimo al estar en un ambiente de Torah. Que el Padre nos guarde de la queja, pero esto nos enseña que cuando estamos cerca a la palabra y cumpliendo sus estatutos y sus preceptos a nuestra vida, vamos a entender lo que pasa y nos vamos a guardar de la queja y de la frustración y de la tristeza. 2. Una mujer debe conocer la palabra del Eterno para poder dirigir su vida correctamente. E incluso, si así el Padre lo dispone, también dirigirla de otras personas que lo necesiten, pero sobre todo que lo deseen, porque recuerden que Orfa tuvo la misma oportunidad, pero no lo quiso. Ruth sí lo quiso hacer y por eso Naomi también pudo instruirla a ella en Torah, y esto también nos enseña mucho a nosotros. Naomi siempre fue una mujer alegre, pero una situación difícil quiso cambiar su esencia. No podemos permitir esto en nuestra vida.
porque lo que el Padre estableció para nosotros, aun lo que Él permita, todo tiene un propósito para que se cumpla su palabra. En su momento, punto 4, en su momento tal vez Naomi flaqueó en su fe, pero el Padre tenía un plan por delante. Y Él nos enseña a confiar que Él tiene el control de todo, aun de lo que pensamos que es la peor desgracia y que no tiene solución. El Padre cambia un momento de desgracia y donde no hay salida en un momento de redención, de plan, de propósito y de promesa. 5. Ella tuvo un corazón de madre para sus nueras. Por eso la amaron tanto y lloraron cuando se separaron. Ella nunca las despreció por ser de un pueblo pagano. Y nosotros debemos tener de alguna otra forma como mujeres ese corazón, como mujeres de Torá, ¿no? Que amamos al que se encuentra enfermo en el pecado y que no lo vamos a menospreciar, sino que por el contrario anhelamos al que desee llevarlo al conocimiento del plan de redención y de restauración de nuestro amado Mashiach. 6. Naomi dio un importante ejemplo de fe a sus nueras y por eso una de ellas decidió seguirla y vivir como ella para siempre. Era lo que les decía en la historia, fueron 10 años. Y Ruth vio el ejemplo de esta mujer y la quiso seguir, que usted y yo seamos mujeres de ejemplo, de testimonio y de fe para podérselo implantar a otros. Naomi también fue una mujer muy valiente al volver a Belén o a Betlehem, porque, vuelvo y repito, ella iba a volver, aparte iba a volver con una mujer extranjera, y digamos que viéndolo desde el punto de vista histórico, una mujer viuda y aparte, pues sin descendencia, pues era una mujer que vivía en la pobreza, en la miseria, era una mujer rechazada, era una mujer que no admitía como con tanto agrado. Entonces ella también, en medio de todo, ella fue valiente porque asumió ese cargo, ¿no? O esa posición de, bueno, voy a volver a mi tierra, voy a volver de esta forma, pero no importa. ¿Por qué? Porque ella empezó a fortalecer nuevamente su vida en la Torá con su pueblo, a pesar de haber perdido a su familia tiempo atrás, cuando empezó a moverse en un ambiente de Torá, todo fue restituido. 8. Por su conocimiento en las escrituras fue sabia y supo dirigir a Ruth en todo momento, haciendo de ella, como lo evidencia la escritura, una mujer de la categoría de Raquel y Lea, mujeres matriarcas, mujeres de ejemplo y mujeres de palabra. Por saberla direccionar y saberla llevar de acuerdo al conocimiento de la escritura. Vemos que 9, al final Naomi o en el final de su historia, ella algo alcanzó a transmitirle a su hijo, al hijo de Ruth, o en este caso a su nieto, el significado de su nombre, que le transmitió su esencia, porque encontramos que hasta una parte en la descendencia de nuestro amado Yeshua, incluso hasta llegar a él, encontramos que había simpatía, deleite en la Torá, esplendor, gracia, felicidad, dulzura y verdad. Entonces, ella transmitió y logró transmitir su esencia de acuerdo a que ella también transmitió el conocimiento de la Torá y de la palabra del Eterno. 10. El libro que contiene su historia o la historia de Naomi lleva el nombre de una gentil, pero si no hubiera sido por ella, Ruth no hubiera sido contada entre el pueblo de Israel. Lo que hizo Naomi fue súper importante para que hoy tengamos el libro de Ruth y la historia de redención de un plan perfecto para los gentiles. Aquí pudiéramos seguir hablando de esta historia maravillosa, pero se nos agota el tiempo. Pero yo le invito a que usted medite en esta historia, que usted medite en lo que hablamos el día de hoy, a que usted medite en cada cosa que enseña Naomi. No solamente en ese momento histórico y no solamente entendiendo que hay, por medio de estos tres personajes, hay un plan de redención para los gentiles, sino entendiendo que usted y yo en este tiempo podemos ser una Naomi con cada uno de los aspectos que ella nos enseñó hoy para llevar a muchos al conocimiento de este plan perfecto, para llevar a muchos a ser importantes en la historia del pueblo de Israel como lo hizo Naomi
con Ruth, que usted y yo podemos decidir ser instrumentos en las manos del Eterno para con amor enseñarles a otros a que cambien su comportamiento pagano o de pecado y que se vuelvan a ser hombres y mujeres de Torah. Que el Eterno les bendiga. Un abrazo.